Gracias a todas las personas que están ya conectadas. Tenemos la pregunta lista para que nos vayan dando su opinión. Concluida la primera vuelta, ¿cree que la jornada electoral se desarrolló con transparencia, sí o no? Concluida la jornada electoral, ¿usted cree que la jornada se desarrolló con transparencia, sí o no? Creo que ahí, para dar la opinión, antes de responder sobre sí o no, cada uno de ustedes podrá y tendrá que reflexionar sobre muchas cosas que pasaron, insisto, entre lo que fue la pre-campaña, el proceso mismo de elecciones y lo sucedido ya posterior a las 17 horas, ¿no? Así que eh, les invitamos también a que respondan esa pregunta. Gracias, Steffi. Bueno, reportes de sintonía desde diferentes sectores del país y del mundo entero. Francisco Narváez nos escribe desde Ibarra, un fuerte abrazo, saludos. Carlos Javier Martínez nos está escribiendo y reportando sintonía desde Uruguay, un fuerte abrazo también. Muy amables. Jorge Guamán, saludos también. Creo que nos escribía desde Machala, Jorge, estoy seguro. Yandre Ordóñez desde Saraguro. Tatiana Morejón desde Ibarra. Saludos también. Juan Cáceres desde Maine, Estados Unidos. Ricardo Rivadeneira desde Nueva York, en los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, muy gentiles. Ahí vamos poco a poco leyendo sus mensajes y sus reportes de sintonía. Noral Mordóñez desde Loja, saludos cordiales también. Juan Bazadares desde Ambato, gracias, buenos días. Actualicemos los datos, mis queridos compañeros, para ver cómo está a esta hora la situación en el sistema del Consejo Nacional Electoral. Con el 92.4% de actas válidas escrutadas, 92.04%, tenemos a Daniel Noboa con 44.31% en primer lugar, un total de 4.220.246 votos y 44.31% en porcentaje, y a Luisa González de la Revolución Ciudadana con 43.83%, 4.174.940 votos para la candidata de la Alianza Revolución Ciudadana Reto. Son los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta. Hay segunda vuelta sí o sí. Esta segunda vuelta será el próximo 13 de abril. Y como estamos revisando los números, creo que también amerita y vale la pena ver qué pasó con los otros 14 candidatos, ¿no? Y su participación en esta contienda electoral. Y ahí creo que tiene que hacer algún tipo de corrección el sistema, la gente de sistemas del CNE, porque las barritas como que no corresponden, ¿no? Es decir, quien le sigue a los candidatos Noboa y González en ese orden, en realidad sería el porcentaje de votos nulos, que suman 6.77%. Ese es el siguiente, el votos nulos. Después del 44.31 de Noboa y 43.83 de Luisa, los nulos alcanzan el 6.77%. Pero en cuestión de candidatos, el que sigue es Leonidas Issa de Pachacutic, quien alcanza 5.26% y un total de 500.990 votos. Leonidas Issa quedaría con ese porcentaje, 5.26%, y claro, la barrita es muy chiquitita, deberían hacerla un poquito más grandecita, ¿no? Acá en la computadora me sale igual a las demás. Ahí en la pantalla que ustedes ven, le dan una leve ventaja a Leonidas Issa en la barra con respecto del resto de candidatos, a pesar de que él obtiene 5.26. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver después lo que sucede. Andrea González, de Sociedad Patriótica, que fue
la candidata que generó mucha conversación, sobre todo en lo digital, pero creo que una vez más nos debe, entre las tantas lecciones que nos deja este proceso electoral del 9 de febrero, es que no necesariamente el número de likes o el número de retweets o el número de visualizaciones o el número de porcentaje de conversación que genera las redes sociales se traduce o significa votos a favor. Y eso es lo que sucedió con Andrea González, que fue probablemente la candidata que mayor conversación generó después del debate de los presidenciables, recordarán ustedes, o una de las candidatas que generó conversación, no digamos la que más, pero fue una de las candidatas que generó mucha conversación. Y apenas alcanza la señora González un 2.71%. Hubo encuestadoras, y ya lo de las encuestas y las encuestadoras, capítulo aparte en este comentario, lo dejamos para más adelante, hasta que nosotros terminemos de revisar los datos que nos está en este momento proyectando la página web del CNE con resultados oficiales, por supuesto. Algunas encuestadoras la ubicaban a Andrea González por encima de Leonidas Issa. Y alcanza apenas el 2.71%, candidata de Sociedad Patriótica. Lamentablemente en el caso de ella no refleja, aquí está, la votación que alcanza, 257.701 votos con 2.71% de electores. Después de Andrea González siguen los que están por debajo del 1%. Por debajo del 1%. Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano, alcanza apenas del 0.7%, con 67.068 votos. El Partido Social Cristiano, que es un partido que tiene mucha historia, que aseguran sus dirigentes históricos tener algo así como 400,000 militantes, y refleja apenas una votación de 67.068 a favor, ¿no? 0.7% el candidato del Partido Social Cristiano. Es una participación deplorable del PSC, insisto una vez más, uno de los partidos históricos que tiene este país, data de mediados del siglo pasado, ¿no? Y de aquella primera elección en la que ganan la presidencia con Camilo Ponce Enríquez. Después tenemos a Pedro Granja con 0.53%. 0.53% es la votación que alcanza Pedro Granja del Partido Socialista, con 50.321 votos a favor. Un candidato que es bastante histriónico, muy polémico, y que creo que también aquí vale referirnos y volver nuevamente a lo que yo les planteaba hace un momento, esa suerte de que por creer que tienes, no sé, 100,000 seguidores o 200,000 seguidores en TikTok y en Twitter, eso ya te convierte inmediatamente en aspirante a un cargo de elección popular. Y puede ser que sí. De hecho, por el perfil profesional y académico que tiene Pedro Granja, a mí me parece que sería un gran legislador. Pero de ahí a creerte que tienes un perfil presidenciable porque tienes X cantidad de seguidores en una red social y porque cada uno de tus posteos tiene, no sé, X cantidad de retweets o de likes, creo que sí hay una diferencia gigantesca. Ahí los partidos y movimientos políticos tendrán que empezar a reflexionar sobre los mecanismos que eligen y las herramientas que utilizan y la reflexión que deban hacer para elegir a sus candidatos en las próximas y futuras elecciones. Pero las redes sociales no son un termómetro, no son un medidor suficientemente fiable. Y acá creo que es un ejemplo de aquello. Después tenemos a gente como Jimmy Jairala con apenas del 0.39%, a Jorge Escala de la Unidad Popular con un porcentaje similar, 0.39%, Luis Felipe Tizería de Avanza con apenas 0.32%, algo más de 30,000 votos,
Después tenemos a Henry Cucalón con 0.36% del movimiento Construye, con algo más de 34,000 votos. Tenemos a Francesco Tabacchi del movimiento Creo, que fue gobierno con Guillermo Lasso hasta noviembre del año 2023 y apenas alcanza el 0.26% en esta elección. Francesco Tabacchi, alguito más de 24,000 votos. Después tenemos a Carlos Rabascal de Izquierda Democrática con apenas 0.22%. A Víctor Arauz del movimiento, no sé ni cómo se llama el movimiento de Arauz. Déjenme ver si es que me sale aquí en la barrita. Pueblo, Igualdad y Democracia, PID. Creo que este fue el movimiento que auspició, o uno de los movimientos que auspició Daniel Noboa en la elección anterior, ¿no? De paso, fíjense. Ganaron la presidencia la elección última y ahora apenas alcanza el 0.25% con 23,400 votos. Después están Juan Iván Cueva del Movimiento Amigo con apenas 0.17%. No nos olvidemos que compañera de fórmula de Juan Iván Cueva fue la señora Cristina Reyes. Pónganle la barrita, las barritas en pantalla. Pero completos. 0.17% Juan Iván Cueva. Él tenía como compañera de fórmula Cristina Reyes, ex social cristiana, hasta el periodo anterior, hasta este periodo, ¿no? Todavía no termina, parlamentaria andina, un perfil bastante alto el de Cristina Reyes y fíjense apenas 0.17%. Y cerrando esto, tenemos a Enrique Gómez del Movimiento Suma. Y aquí hay algo que también vale la pena comentarlo, más adelante capaz lo profundizamos más. Enrique Gómez, recordarán ustedes, fue el candidato que vino a reemplazar a Jan Topic. Jan Topic por el Movimiento Suma que es o fue liderado en su momento por el ex alcalde de Quito, Mauricio Rodas, que tiene ahora mismo en una de sus figuras más importantes a Guillermo Celi, que me parece que estaba también corriendo para la Asamblea Nacional y que dudo que con esos números vaya a entrar. Y propone el movimiento Suma la candidatura de Jan Topic, o es el movimiento que acoge a Jan Topic cuando Jan Topic decide ya no correr más por el Partido Social Cristiano. Y a Jan Topic, el gobierno y el presidente Noboa, a través de todo su poder, le impiden participar en este proceso. Y Jan Topic es negado a través de una sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral, que es manejado al antojo del actual presidente Noboa, es impedido de participar en la elección. Y Suma se queda sin su candidato, que iba a ser Jan Topic. Y Suma, que es, digamos, un movimiento político que sufre de esa suerte de persecución por parte de Noboa, que le impiden inscribir a Jan Topic como candidato, es, de lo que entiendo, por lo que vi además, el primer movimiento político que sale a ofrecerle a Noboa sus 0.18% de votos, el apoyo. Es decir, a Suma, Noboa le impidió inscribir candidato, le impidió que sea Jan Topic el candidato, y Suma es el primer movimiento que dice: aquí estamos, presidente Noboa, nuestro apoyo para usted. Son de esas cosas realmente inverosímiles que tiene la política ecuatoriana, pero que son parte ya del folclore de este país, ¿no? E insisto, eso por supuesto va a ser materia también de análisis con respecto de lo que fue esta jornada de elecciones más adelante. Y cierra este proceso y este conteo de votos y de porcentajes Iván Saquicela, del movimiento Democracia Sí, que es de propiedad de Gustavo Larrea, ¿no? El hombre este que fue presidente de la Corte Nacional de Justicia, que se creía un superhéroe y un prohombre por haber sido uno de los que
persiguió y sentenció a Correa, se queda con el 0.12% del favor de los electores. Iván Saquicela. Yo me imagino que en el caso de él será debut y despedida, aunque fíjense que con estos números y con estas cifras hay candidatos que ya han anticipado que van a volver a participar en el 2029. Uno de ellos es Luis Felipe Tillería de Avanza, que con el 0.32% de votos ha dicho: yo voy a estar presente en la próxima elección. Bueno, así están las cosas. Va a haber segunda vuelta, lejos de todo el relato que pretendieron montar durante las últimas semanas y los últimos días en este país. Democráticamente, lo que corresponde a todos, a los ganadores y los perdedores de la jornada de ayer, es aceptar con serenidad los resultados, porque esos son los resultados que están planteados. Como les digo, Ecuador y los 13.7 millones de electores iremos nuevamente a las urnas el 13 de abril. Y creo que sí vale la pena hacer énfasis en algo que yo les mencionaba los días previos a la elección. El viernes me parece que con mucha más certeza. Una de las cosas positivas que pudo haber tenido esta elección y esta campaña, y los días previos de la campaña, es el hecho de que no llegamos a tener, digamos, en el contexto de la campaña electoral y en cuanto tiene que ver con la seguridad de los candidatos y candidatas, ningún evento violento como el que se vivió en la elección de 2023. Eso, digamos, ya fue bueno. Ahora, ojalá las cosas sigan tal y como están y que sea una elección absolutamente pacífica, que el debate sea dentro de los ámbitos que están planteados en una sociedad democrática y que el debate sea de ideas, que el debate sea de propuestas, que el debate sea de lo que se le vaya a proponer al país para salir de la multiplicidad de crisis que ahora mismo enfrentamos, ¿no? Que tiene que ver con una crisis de seguridad muy grave, muy profunda, que tiene que ver con una grave crisis económica también, y que tiene que ver con una crisis que la hemos vivido durante los últimos 2 o 3 años, que tiene que ver con los temas eléctricos, que no ha sido resuelta por los dos gobiernos anteriores, con los dos gobiernos anteriores y por el gobierno actual, ¿no? O sea, no fue resuelta durante el gobierno de Moreno, que es cuando empieza esta política de desinversión de lo público, ¿no? Dejar de invertir en el sector público, hablar o empezar a hablar del recorte del gasto público, que para ellos es eso, es gasto, no es inversión. Empieza el desprestigio de lo público y dejan de preocuparse de las cosas que tienen que atender, ¿no es cierto? Carreteras, escuelas, hospitales, infraestructura, y entre todo eso el tema de las hidroeléctricas, de las termoeléctricas que no han sido arregladas, refaccionadas, que no han experimentado mantenimiento alguno, y hemos tenido que padecer de cortes de energía de 14, 16 horas, ¿no? En algunos sectores, yo me acuerdo que hubo algún cantón de la provincia del Guayas al que le tuvieron durante algunos días 20 horas sin luz, ¿no? Entonces, para evitar que eso suceda, bueno, ahora los candidatos, la señora Luisa González, el señor Noboa, le tienen que decir al país qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, cómo lo van a financiar para resolver todos estos grandes problemas que tenemos los ecuatorianos y que nos afectan en la cotidianidad, sin dejar de atender muchas otras cosas adicionales, ¿no? Como el tema de la economía, el tema que tiene que ver con la salud, la desnutrición infantil, el acceso y el reingreso de nuestros niños, de nuestras niñas a las escuelas, que deje de ser la niñez, digamos, la fuente de donde se nutre ahora el crimen organizado y que empiezan a reclutar a los jóvenes, y que sea el Estado el que ocupe el lugar que han ido tomando estas bandas criminales para organizarse, ¿no? Entonces, yo lo que apunto es eso, que esta segunda vuelta y que esta campaña que viene de aquí hasta la elección del 13 de abril, a los ecuatorianos nos planteen soluciones.
y veamos qué es lo que ocurre. Seguramente muchos coincidirán con la visión de quienes creemos que en el Ecuador lo que se requiere es un cambio de modelo del que hemos experimentado durante los últimos 7 u 8 años, que es un modelo que prioriza, digamos, la visión de lo privado, que se despreocupa y que desatiende lo público, que trata de sumar en el relato al desprestigio de lo público, cuando siempre, y lo hemos dicho nosotros, ha sido lo público lo que ha salido al rescate de todas y todos los ecuatorianos en momentos muy críticos, como por ejemplo lo de la pandemia, cuando fue la salud pública y los grandes hospitales que hubo, quienes permitieron dar soluciones, y ahora en el tema de la seguridad, sigue siendo lo público, sigue siendo la fuerza pública la que atiende los problemas de seguridad, ¿no? Esos son asuntos que debe resolverlos el Estado, a través de todos sus niveles de gobierno, empezando por el gobierno central. Entonces, vamos a una segunda vuelta en la que esperamos que haya muchas más propuestas, que haya mucha más apertura por parte de los candidatos también, para poder escucharles. Y aquí creo que vale hacer una diferenciación con respecto del perfil de uno y otro, ¿no? Con respecto de lo de ayer. Vuelvo al tema de los resultados y por un lado tenemos a la candidata Luisa González y a todo el entorno que le rodea a la candidata de la Revolución Ciudadana, que ayer la acompañó desde muy temprano en la casa de campaña que está ubicada acá muy cerca, en el sector de la Mariscal, en las calles Reina Victoria y Carrión. Si quieren pueden poner el cuadro otra vez de los resultados para que los vuelva a ver la gente que se está conectando recién o que no los ha visto, para ir actualizando, y yo voy haciendo el comentario con respecto a esto que tiene que ver también con el resultado de la elección de ayer. Luisa González llegó a la casa de campaña ayer alrededor de las 16 horas con 50 minutos, con 40 minutos, algo así, ¿no? Faltaban 20, 25 minutos antes de que se cierre el proceso electoral, y Luisa llegó a la casa de campaña a encontrarse con su militancia, pero a esa casa de campaña, a esa sede de la Revolución Ciudadana, a donde llegaba la candidata que obtuvo el 43.83%, y esa votación de más de 4.174.000 votos, Luisa González, también llegó el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, también llegó la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, llegó el candidato a la vicepresidencia, Diego Borja, estaban los aspirantes a la Asamblea Nacional, estaban los actuales asambleístas, estaban ex dirigentes, ex integrantes del gobierno de Correa, militantes, ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Estaba acompañada Luisa González, y ese iba a ser el escenario, sea cual sea, gane o pierda, pase o no pase la segunda vuelta, estaban ahí, salieron y dieron la cara. Y creo que esto también vale la pena mencionarlo, porque ayer, después de todo lo que se comentó y de todo el relato que intentaron imponer desde los grandes medios de comunicación y desde el propio gobierno nacional a través de analistas, entre comillas, analistas que después nos hemos enterado que son funcionarios públicos, ¿no? Y que iban a los medios de comunicación y nos decían el consultor político, el analista político independiente, y después resulta que han sido los funcionarios del gobierno. Analistas, consultores, encuestadores que se convirtieron en las superestrellas de los últimos días, rockstars los encuestadores, y los propios periodistas de los medios de comunicación que se jugaron el prestigio, si es que todavía lo tienen, para tratar de imponer un relato, o para tratar de imponer un discurso, o para tratar de imponer una visión con respecto de lo que iba a ser la decisión de los ecuatorianos. Se estaban anticipando a la decisión de ustedes, estaban anticipando a la decisión de nosotros, en un país en donde había todavía un altísimo porcentaje de indecisos, y por eso es que yo no quería caer en el juego, ni del un lado ni del otro, de empezar a hacer malabares con las encuestas, y me parece que ahí, digamos, desde este espacio, manejamos con mucha responsabilidad todo lo que tenía que ver con ese tipo de información, y que no queríamos ni nos íbamos a prestar para ese juego de nervios y esa guerra de nervios que alguna gente quería crear. Había que esperar el resultado y había que ser respetuoso de ese resultado. Y una vez más, la actitud de estos actores políticos.
la actitud de... Raúl Chávez también estaba presente ayer durante el evento en la casa de campaña de la Revolución Ciudadana. Es la misma actitud que tuvo Luisa González y que tuvo la Revolución Ciudadana y todos sus compañeros y toda su militancia cuando el 15 de octubre del año 2023 perdieron la elección. Salieron ante las cámaras de todos los canales de televisión de este país, de todos los medios de comunicación de este país, digitales, impresos, radiales, etcétera, a dar la cara y a decir, sí, aceptamos el resultado, el señor Noboa ha ganado la elección, me refiero a la de octubre del 2023, somos demócratas, de aquí en adelante lo que resta es trabajar para que el país salga adelante. Listo, felicitaciones al ganador, el señor Noboa. La señora González, la Revolución Ciudadana, en esa época también acompañada de la prefecta de Pichincha, de la prefecta del Guayas, del alcalde de Quito, de todos sus compañeros de partido, del parlamentario andino Virgilio Hernández, de la parlamentaria Verónica Arias, etcétera, de todos los funcionarios y compañeros de militancia de partido. La señora González salió a dar la cara y dijo, bueno, perdí, lo acepto, reconozco, felicitaciones al ganador, vamos a hacer todo lo posible desde nuestra trinchera para sacar adelante el país. Ok, ahora, la señora González, tras el resultado de ayer, que la ubica en un empate técnico con el presidente Noboa, con poquísimo por detrás de él, del candidato presidente, sale y da la cara y les dice a sus militantes que muchas gracias. Al país, que muchas gracias. Y da un dato además que es súper importante para este partido, para el movimiento político Revolución Ciudadana, que es haber roto ese techo de concreto del que venían hablando varios de los analistas de estos de bolsillo que utilizó el gobierno para que se pasen por todos los medios de comunicación diciendo que Noboa iba a ganar en primera vuelta. Y que le estaban diciendo a la gente que la Revolución Ciudadana tenía un techo de concreto que no iba más allá del 32% en primera vuelta desde cuando Correa ganaba las elecciones en el 2013. Y bueno, una de las cosas positivas para este movimiento político, para esta corriente política, para la candidata González, para sus compañeros de partido, para la militancia, es justamente haber roto ese techo de concreto y con creces, porque superan el 10%, ¿no? Es decir, estamos hablando de un 43.83%, son más de 11 puntos de crecimiento de lo que han sido las participaciones anteriores, tanto la de Luis en el 2023 como la de Andrés Arauz en el 2021. Y ahí tiene que ver con un trabajo muy importante de toda la organización política, de una organización política que era reconocida por analistas internacionales, algo que no pasa dentro de nuestro país, porque algo que sí ocurre y que como audiencia yo les pido a ustedes que sean más críticos con respecto de lo que les venden los medios de comunicación como análisis político, es la falta de honestidad intelectual. Es la falta de honestidad intelectual. Escuchaba a una analista colombiana, Laura Sarabia, nada más y nada menos que en la cadena RCN, decir que la Revolución Ciudadana iba a dar la pelea a un naciente movimiento que es ADN, que se cimienta en la imagen de una persona que es Daniel Noboa, porque después de Daniel Noboa en ADN no existe nadie más. Probablemente puede ser su madre y su esposa, pero su esposa no es una, digamos, participante política activa en esta elección, era y ha sido clave, sí, para la campaña de Noboa, pero no es una dirigente histórica, llamémoslo así, de ADN, porque ADN además es un movimiento político que recién nace, pero decía esta analista catedrática colombiana Laura Sarabia que la Revolución Ciudadana es un partido político, es un movimiento político histórico para el Ecuador, que tiene organización, que tiene base, que tiene además un plan de país que ya lo puso en marcha durante 10 años en el gobierno de Correa y que hoy le está diciendo nuevamente al Ecuador, epa, retomemos la senda que alguna vez tuvimos, ¿no? Y bueno, eso acá hace falta. En muchos de los analistas que se pasean por los grandes medios de comunicación, probablemente no en este, porque acá sí hay mucha gente que viene y hace gala justamente de esa honestidad intelectual que tiene, pero en los otros medios no, porque van y repiten las mismas frases cliché que son generadas desde estos think tanks conformados por la SECOM,
por el Ministerio de Gobierno, en donde también están formando parte varios periodistas y varios analistas que son asiduos visitantes de Carondelet y que, como ya hemos visto y como nos hemos enterado en los últimos días, incluso son funcionarios del gobierno. Y la señora González ayer sale y da la cara. E insisto, les dice a sus militantes, les dice a sus votantes, gracias. Gracias por haber roto ese techo de concreto del que hablaban en la otra vereda. Gracias por haber nuevamente pasado a la segunda vuelta. La Revolución Ciudadana estará una vez más peleando la presidencia en la segunda vuelta. El resultado ya lo veremos el próximo 13 de abril. Con, creo yo, muchas expectativas, a pesar de que llega, digamos, en esta suerte de empate técnico en segundo lugar por muy poco Luisa González, me da la impresión de que las expectativas son incluso más grandes que en otras ocasiones, a pesar del contexto adverso. Se van a enfrentar a un presidente que tiene, desde lo personal, desde lo familiar y lo privado, todos los recursos del mundo, es la fortuna más grande de este país, y tiene además el Estado operando a su favor. Da un mensaje importantísimo Luisa González de ayer. Felicita al resto de candidatos por su participación y no deja de reconocer la importante votación que obtiene Leonidas Issa, ese 5.26% y esos más de medio millón de votos que pueden volverse fundamentales el próximo 13 de abril. Y le dice, ¿no? Habrá que sentarse a hablar sobre la unidad y sobre qué es lo que queremos para sacar adelante este país, más allá de las visiones particulares que pueda tener la Revolución Ciudadana, que pueda tener Luisa González como candidata o que pueda tener Leonidas Issa y Pachacuti por su lado. Porque acá en el horizonte lo que está es el futuro del Ecuador. Lo que está en juego es la vida de 18 millones de personas. Eso es lo que está en juego y eso fue el mensaje que dio ayer Luisa González. En contrapartida, y si ustedes tienen compañeros, les voy a poner a correr sobre la marcha, si se buscan imágenes de lo que fue, lo que había sido, lo que habían preparado los señores de ADN en su sede o en su lugar donde aparentemente iban a recibir los resultados, habían preparado toda una parafernalia, los señores del gobierno y de ADN, para recibir los resultados en un hotel que quedó así como están ustedes viendo. Los periodistas, yo vi el último reporte de una colega de Teleamazonas, de Belén Merizalde, sobre las 22:30, casi 23 horas del reporte de Belén, en donde decía, acá nadie ha salido a dar la cara, el presidente nunca llegó al hotel, los ministros que estaban en este hotel que se ubica acá sobre la avenida República del Salvador decidieron abandonar el sitio y trasladarse, me imagino, algunos a su domicilio, otros al Palacio de Carondelet, donde entiendo que estuvo Novoa y después nunca llegó al hotel, pero habían preparado todo un montaje, ¿no? Había una sala de eventos, había una mesa para, ahí donde están viendo ustedes, se había ubicado una mesa para dar una rueda de prensa. Estaban los trípodes de las cámaras, los periodistas esperando, y nunca nadie salió a dar la cara. Después había un salón mucho más grande, con sillas de color morado, con tarima, y lo único que quedó en ese salón fueron, increíblemente, y esto es bastante gráfico, anecdótico, lo único que quedó en ese salón fueron 2 muñecos de cartón. Ese famoso muñeco de cartón que se convirtió en el símbolo de la campaña de Novoa en el 2023 y que él volvió a repetir en esta ocasión, fue lo único que quedó en ese salón que había preparado y había previsto y organizado ADN para la fiesta. Tenían preparada una fiesta, al final no hubo la dichosa fiesta. Y daría la impresión de que de parte del presidente Novoa, de su partido, de su gobierno, hay una suerte como de sentimiento derrotista. Pasaron primeros, con poco, pero pasaron primeros. Pero se sienten derrotados. El mensaje que le dan
al país, y yo al ver las imágenes como la que ustedes acaban de ver hace un momento y otras más que circularon ayer de los salones vacíos, es de derrota, de un gobierno que se creyó ganador a partir de la revista que pasaron a varias de sus encuestas, de sus estudios de opinión, que les hacían ganadores con 50%, y ahora se sienten derrotados. Pero es el reflejo de lo que es el gobierno. El presidente Noboa, cuando lo de la crisis de los apagones, guardó silencio. Con lo de la vicepresidenta Abad y toda la novela que armaron, desde que le mandaron a Israel y después a Turquía y la han tenido acá de juzgado en juzgado, el presidente Noboa nunca ha salido a dar la cara y ha guardado silencio. Ha tenido a Diana Jacome, a Sommerfeld, a Ivonne Núñez, a todas sus funcionarias peleándose con la vicepresidenta Abad, pero él nunca ha salido a dar la cara. Así como ahí donde ustedes ven el escenario, el montaje, las sillas, Noboa nunca dio la cara. Cuando pasó lo de la crisis de los 4 niños de las Malvinas, Noboa nunca dio la cara. Más de 4 millones de personas han confiado en él para que pase a la segunda vuelta, para que dé la pelea una vez más por la presidencia, y tampoco ha salido a dar la cara. Durante esta campaña electoral, sus discursos en las tarimas duraron 1 minuto, incluido el discurso que dio aquí en la Plaza de Toros, en el cierre de campaña. Hablar de que va a enterrar a no sé quién, de que va a acabar con no sé quién, a denunciar fraude, 3, 4 cosas básicas. No dijo lo que va a hacer por el Ecuador, nunca habló de su plan de gobierno, nunca habló de cómo acabar con la pobreza, de cómo fomentar empleo, de cómo generar empresa, de cómo solucionar la crisis energética. No, nada. Y no dio nunca más la cara. 0 entrevistas. Eso fue la campaña de Noboa. Y ahora, y rapidito nada más porque ya se nos acaba el tiempo. Durante los últimos días, y yo les decía, convirtieron en rockstars paseándose por todos los medios de comunicación, grandes medios de este país, a encuestadores y analistas a hablar supuestamente del triunfo en primera vuelta de Daniel Noboa. Ayer fueron más osados. Ayer, antes de las, o un poquito después de las 17 horas, sacaron un exit poll que lo había hecho Diego Tello. Yo no voy a entrar a juzgarle a Diego Tello, sabrá él por qué lo hizo, cómo lo hizo, algún momento tendrá que explicar, e incluso con más claridad sobre quién financió la famosa exit poll, encuesta boca de urna. Le dieron como ganador a Noboa por muy poquito en primera vuelta. Los resultados de todas las encuestas financiadas por el gobierno, incluido el exit poll, contrasta abismalmente con los resultados oficiales que hasta el momento está entregando el CNE. Lo que hicieron es de un nivel de irresponsabilidad muy grande, que así como en su momento en este país se penalizó o se podría castigar con penas el denominado pánico financiero, yo creo que no estamos muy lejos de que en algún momento se establezcan penas por generar pánico electoral. Y eso es lo que pudieron haber hecho ayer, si es que esta gente tosuda y mentirosa se sostenían en defender los resultados de ese exit poll absolutamente mentiroso. Y a mí me pasó que cuando estaba regresando a mi casa, dije voy a sintonizar una radio que acá hizo abiertamente campaña por Noboa, me refiero a Radio Democracia. Y estaba Miguel Rivadeneira con Roberto Isurieta, el ex secretario de Comunicación de Daniel Noboa, hablando del resultado del exit poll y ya asumiéndose ganadores en primera vuelta. Ojo, de aquí hasta el 13 de abril puede correr muchísima agua debajo del puente, muchísima agua. Y puede pasar lo que sea, puede ser que vuelva a ganar Noboa, Dios no quiera, puede ser que gane Luisa González, puede ser que los sectores progresistas de este país dejen de lado ya todas sus diferencias, sus broncas personales, sus discrepancias, y pongan como meta y como objetivo evitar que la derecha más reaccionaria de este país, que es lo que representa justamente Noboa, vuelva a ganar y vuelva a gobernar el Ecuador.
puede pasar lo que sea. Pero asumir una actitud y un discurso completamente ventajero a partir de resultados falsos, me parece que es una irresponsabilidad con este país. Pero bueno, Roberto Izurieta fue el que dijo que se había vaciado Mazar, ¿no? Es el que salió a decir que el correísmo provocó un sabotaje en las represas cuando empezó la crisis eléctrica. De esta gente se puede esperar lo que sea, excepto menos cualquier tipo de actitud serena, más formal, que convoque a la tranquilidad, etcétera, ¿no? O sea, incluso si estaba acá el señor Roberto Izurieta, que forma parte de esa gran victoria de la que él hablaba ayer en este emisor, en esta radio, tenía que haberle recomendado al presidente Noboa que salga a dar la cara y que les hable a sus militantes. Pero no que guarde silencio y que las abandone y les deje a su suerte, como pasó ayer, y ver esas imágenes absolutamente tristes, ¿no? De esa sede botada, vacía, sin ruido, sin fiesta, porque finalmente van a dar la pelea. Está planteada la segunda vuelta. Señor Noboa, usted tiene que despertarse de ese caos, de ese caos provocado ayer, porque parece que sí fue un caos, porque los durmieron, ese resultado parece que no era el que se esperaban, y quedaron como noqueados, ¿no? Y van a tener que despertarse de ese caos y volver a hacer campaña, salir, plantearse la posibilidad de aceptar entrevistas, de hablar con los ecuatorianos, con los medios de comunicación y dejar de guardar silencio, porque difícilmente guardando silencio va a ganar la elección, porque los muñecos de cartón están muy bonitos y todo lo que usted quiera, pero los muñecos de cartón no hablan. Y va a tener que salir a enamorar a los electores, como a los que ha enamorado, porque se ve que tiene un muy buen número de votantes. Pero tiene que salir a dar la cara. Y tienen que también salir a dar la cara a los encuestadores, que le mintieron al país durante todos estos días. Y los analistas que nos hablaban de la nueva política, del techo de concreto, de la revolución ciudadana, a los periodistas que decían que esta elección iba a significar el entierro absoluto del correísmo. El correísmo ahora mismo va a tener algo más de 60 curules en la próxima asamblea, junto a ADN, que es una de las cosas además que nos deja esta elección, a diferencia de muchas otras, desde hace 45 años atrás que regresamos a la democracia, tener un parlamento partido en dos. No va a haber un parlamento atomizado, va a haber dos bloques enormes, cada uno con más de 60 asambleístas. Ya veremos cómo queda finalmente la conformación definitiva de la asamblea, pero se habla de una bancada de 69 y de otra de 64 legisladores, ¿no? De Pachacuti con 8, etcétera. Ya vamos a ver cómo quedan finalmente definido eso, que también ameritará un comentario aparte, que significará también un escenario nuevo, distinto para el Ecuador y para el próximo gobierno, cualquiera que este sea el de Luisa González o sea el de Daniel Noboa.